Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de razonamiento verbal vamos a ver el tema del diccionario, ¿ok? Que es un tema sencillo, es un tema básicamente teórico, así que vamos a comenzar. En primer lugar, es importante que sepamos bien la definición de un diccionario, ¿no? Un diccionario es un texto escrito en el cual podemos consultar información en torno a un conjunto de palabras, las cuales se encuentran ordenadas alfabéticamente. Recuerda que todo diccionario mantiene un orden alfabético entre las palabras que allí se registran. Es importante también conocer que la disciplina encargada de la elaboración de diccionarios recibe el nombre de lexicografía. Entonces ya sabes que un diccionario es un texto escrito en el cual tú puedes consultar información en torno a una palabra. Pero ¿qué tipo de información? Diferentes tipos de informaciones dependiendo del tipo de diccionario que tú utilices. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay diferentes tipos de diccionario. Vamos a comenzar conociendo el que tú más utilizas en el colegio, que es el diccionario normativo o de la lengua. Un diccionario normativo o de la lengua es aquel que te brinda información en torno al significado de una palabra. Se le conoce también como diccionario descriptivo, ¿no? Y al costado en la imagen puedes ver un diccionario normativo, incluso el más importante de todos, que es el publicado por la Real Academia Española. Debajo te he puesto como una breve información adicional lo siguiente. En el idioma español, el diccionario oficial es el publicado por la Real Academia Española, conocido en siglas como DAE, ¿no? Que justamente significa Diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Es el diccionario normativo más importante en lo que respecta a nuestro idioma. Tenemos también el llamado diccionario etimológico. El diccionario etimológico nos brinda información en torno al nacimiento u origen de una palabra. Este diccionario no te da significados, sino que te dice cómo nace una palabra. Por ejemplo, si encontramos la palabra cementerio en un diccionario etimológico, no nos diría qué significa cementerio, nos dirían de dónde nace este vocablo y encontraríamos la siguiente información. Cementerio punto y guión proviene del vocablo griego koimetirion que significaba dormitorio. ¿Te das cuenta? No te dan definición, sino el origen de una palabra. También tenemos los llamados diccionarios bilingües, que son los que nos hacen conocer los vocablos equivalentes que existen en otros idiomas respecto a alguna palabra perteneciente a nuestra lengua. Por ejemplo, si consultamos un diccionario de español-inglés, nos enteraríamos que puerta en inglés se dice door. Si consultamos un diccionario bilingüe español-italiano, nos enteraríamos que periódico en italiano se dice giornale. Y así, dependiendo de qué idioma tú desees investigar. También tenemos los diccionarios de sinónimos y antónimos que, como su mismo nombre lo indica, son aquellos que nos hacen conocer los distintos sinónimos y antónimos que existen en torno a una palabra. Es un tipo de diccionario que también tú usas mucho en las escuelas, ¿no? En primer lugar, tú usas los normativos porque siempre estás necesitando conocer significados de palabras. Y en segundo lugar, usas mucho los de sinónimos y antónimos y también los bilingües, que son los más usados por los estudiantes de escuela. Y por último, tenemos el llamado diccionario especializado, que nos brinda información en torno a palabras que son usadas dentro de un campo profesional en específico. Por ejemplo, los médicos tienen su propio diccionario en donde se registran palabras que solamente utilizan ellos, como por ejemplo inmunosupresión.
que significa, como dice abajo, disminución de la capacidad de producir una respuesta inmunológica ante un estímulo dado. Esta palabra sería muy difícil que encontremos en un diccionario normativo, ¿no? Entonces, para ello tendríamos que consultar un diccionario especializado. Por último, es importante conocer las partes en las que se divide una palabra que está registrada en un diccionario. Sobre todo esto lo encontramos en los llamados diccionarios normativos, que son los que más utilizamos, como hace un momento dije, ¿no? Por ejemplo, imagina que tú abres tu diccionario y te encuentras con la palabra salud, ¿ok? La palabra salud, que está resaltada en negrita, recibe el nombre de entrada. Toda palabra que tú desees consultar recibe el nombre de entrada. Al costado, entre paréntesis, puedes ver que también, aparte del significado, también te dan un dato de la etimología, ¿no? Esto pasa con los diccionarios que son de calidad, ¿no? También te dan información etimológica. Y podemos ver que la palabra salud nace del vocablo latino salus. Entonces aquí nos están dando un poco de etimología. Ese N.F que ves al costado recibe el nombre de categoría gramatical porque es la abreviatura que nos indica qué tipo de palabra es. En este caso es un nombre, o sea, un sustantivo que está en género femenino. Justamente NF significa nombre en femenino. Y al costado podemos ver la definición principal, en el que nos dicen que salud es el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Pero debajo también puedes ver que tiene otras definiciones. Precisamente cada una de esas definiciones recibe el nombre de acepciones. Esto sucede con las palabras polisémicas, que son las palabras que poseen más de un significado, ¿no? En este caso, salud, como ustedes pueden ver, es una palabra polisémica porque tiene varias definiciones. La definición que está en el punto número 1 es la definición principal, por eso que está resaltada también, ¿no? Y del punto 2 para abajo ya son definiciones extra, las cuales reciben el nombre de acepciones. Y cada una de esas definiciones o acepciones está encabezada por un número. También podemos ver que hay una locución. ¿Qué significa esto? Que con la palabra salud se pueden formar locuciones, que son frases un poquito más extensas, en donde la palabra salud signifique algo en específico. Por ejemplo, cuando la gente dice a su salud. ¿Eso qué cosa es? Es una locución adverbial que significa a su salvo o a su beneficio, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, brindemos a su salud, es como que digan brindemos a su beneficio. Y también, por último, podemos encontrar frases hechas, que son todas las frases que podemos armar con la palabra salud, como por ejemplo, curarse uno en sana salud, que está más abajo, gastar salud, son todas las frases que podemos formar con la palabra salud. Entonces, chicos, ustedes pueden ver que cuando tú ubicas una palabra en un diccionario, hay partes que tú debes saber identificar y reconocer. Nos estamos quedando aquí. Recuerden que junto con este video reciben una ficha de retroalimentación que deben regresar el mismo día, así que la realizan y la suben al cubículo. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo mediante el Zoom para redondear el tema que hemos visto ahora. Gracias.